Muy buenas noches, Iglesia. Un placer, un privilegio estar aquí con todos ustedes y con el plato fuerte aquí delante en la fila. Vamos a pasar un PPT. Quitemos a ese señor de ahí feo y veamos rostros más bonitos. ¿Por qué tienen colgados estos rostros aquí? ¿Ven? En la pared, todas estas personas. Yo les he puesto aquí también un montón de rostros diferentes, de culturas, de lenguas, de religiones. ¿Por qué? Porque la misión de la Iglesia es a todo el mundo y no hace acepción de personas. Ahora, estos rostros, estos de aquí no porque son dibujos, inspirados seguramente en personas reales, pero aquí sí tenemos personas reales. Tienen nombre. Tienen una historia. ¿Alguien conoce el nombre de ellos? No sabemos ni quién hizo la foto. La sacaron de internet, me imagino, de algún lugar. Pero saben algo muy importante, igual que Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. El pastor, el que no es asalariado, llama a sus ovejas por nombre. Pero no solamente por nombre a sus ovejas, conoce también el nombre de todos aquellos que no son sus ovejas. Ahora, el nombre en la Biblia no es solamente el que aparece en nuestro pasaporte, en nuestro documento de identidad, aquel que nos pusieron nuestros padres. Nombre no quiere decir solamente esa palabra. En la Biblia, nombre quiere decir conocer nuestra historia. Conocer el nombre del Señor quiere decir conocer quién es el Señor, cómo es su carácter. Y al revés, que el Señor conozca nuestro nombre quiere decir que conoce nuestra historia, nuestra necesidad, nuestro vacío o nuestros anhelos, nuestros sueños. Y como conoce por nombre a todas estas personas, Él sabe cuál es el anhelo profundo de cada uno. Y como Él lo sabe, y esto para Él es un tesoro, quiere que nosotros también lo sepamos. Que no veamos solamente estos rostros como unos rostros extraños, pero que veamos que ahí el Señor quiere rescatar esas vidas, quiere llenar esos hogares, quiere llenar los vacíos del corazón. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver un poco también de nuestra historia, nuestro ministerio. En el año 85, como ha mencionado el pastor, nos fuimos a Turquía, mi esposa y un servidor, con un bebé de 10 meses entonces. Es el niño que ya con 2 años y pico mi esposa tiene agarrado de la mano. Y ahí nos nació un segundo hijo que se llama Tamer. Ahora él es doctor en medicina. Aquí no, pero con el tiempo. Y como pueden ver, yo también hubo un tiempo en que no tenía el pelo blanco. Así que salimos a Turquía, a un país que era conocido como el país más grande menos evangelizado del mundo. Entre 62 millones de habitantes que tenía el país, casi 2 veces la población de Perú, había entonces 30 creyentes, aquí el grupito que hay aquí en medio, 30 creyentes en todo el país, con una necesidad tremenda. Y nos fuimos, yo digo, como Don Quijote de la Mancha a luchar contra los molinos de viento que se transformaban en gigantes. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Salidos de una iglesia relativamente pequeña de España, sin tener un entrenamiento misionero intencional, apenas habiendo leído lo que otros en su día, grandes héroes de la fe del pasado, habían hecho en otros países, pero sabiendo algo, que Dios está queriendo alcanzar esos rostros y que nosotros les pongamos nombre. Y que Él va a acompañar a todos aquellos que den un paso de fe, a veces es un salto que parece a la aventura o a lo desconocido, pero Él lo conoce. No existe ningún lugar, por más extraño que nos parezca, por más peligroso que nos parezca, al que no haya ido antes Jesús. Así que, desde aquí hasta los confines de la tierra, podemos pensar en lugares muy hostiles y muy extraños,
pero no lo son para el Señor. Siguiente diapositiva. Iniciamos un proceso en un país que apenas tenía creyentes y descubrimos que había una necesidad de dar un lugar, un espacio legal a la iglesia que poco a poco se fue formando. Aquí construimos una capilla en Estambul, en un país que estaba expropiando, estaba requisando iglesias a la Iglesia Católica. Imagínense, la Iglesia Católica con todo el poder que tiene en el mundo. O a la Iglesia Ortodoxa, que es el equivalente a la católica en los países orientales. U otras iglesias. Y el Señor nos puso en el corazón de construir una capilla en medio de Estambul. Una locura. Bueno, la locura fue adelante. Duró el proyecto 11 años, ojalá hubiera durado 11 meses, hasta que conseguimos que el gobierno turco, un gobierno musulmán, un gobierno que no quiere cristianos en su país, reconociera oficialmente nuestro templo por primera vez en la historia de ese país. Y evidentemente esto salió en todos los periódicos, los diarios, la prensa de todo el país. Y como ustedes ya saben turco, ¿verdad? ¿Saben turco? ¿Hay alguien aquí que sepa turco? ¿Saben? Yo creo que sí. A ver, ¿cómo se dice pantalón en turco? Pantalón. ¿Ven cómo saben turco? Entonces, ¿cómo se dice micrófono en turco? No. Micrófono. Ahí hay una pequeña diferencia. Ya están todos preparados para ir a Turquía. O sea, de aquí regreso a casa a hacer la maleta, a comprar los billetes. No. Entonces, esto fue un notición. Es como que hubieran aceptado la presencia del enemigo, tal como ellos lo perciben, en el país. Y salió por todo el país. Siguiente diapositiva. Ahí ven el país de Turquía y empezando con la primera iglesia, poco a poco el Señor nos ha ido permitiendo establecer diferentes comunidades cristianas en todos estos años, hasta 10 y luego 3 puntos de misión. Y ahora también estamos trabajando con 2 hermanos, uno en Bulgaria y otro en Moldavia, para establecer una iglesia de habla turca en esos países. ¿Quién nos iba a decir que estas cosas iban a ser posibles? Porque sí, para Dios no hay nada imposible, lo decimos y lo creemos, pero a la hora de ponerlo en práctico a veces, no sé si tienen esta expresión, la procesión va por dentro, ¿no? Que dices, sí, claro, el Señor lo puede todo, pero... Así que, viendo a un país con tantos desafíos, si nos hubieran explicado de antemano lo que el Señor iba a hacer, hubiéramos quedado asombrados. Siguiente diapositiva. Aquí tuvimos un encuentro con los pastores de nuestras iglesias en febrero pasado en Chipre. Como ha dicho el hermano, yo no soy terrorista ahora, soy considerado un terrorista en Turquía, no puedo entrar al país, pero los hermanos pudieron salir a Chipre, que está ahí al lado, y nos encontramos para que también le pongan rostro a algunos de los hermanos con los que trabajamos ahí. Siguiente diapositiva. Recuerdo cuando llegamos a Turquía, para que se hagan una idea, con esos apenas 30 creyentes que había en el país, nos reuníamos en alguna casa y ingresábamos en las casas de 2 en 2, como mucho, y espaciados por 10 minutos. ¿Por qué? Para no llamar la atención de los vecinos, no fuera que denunciaran que algo estaba pasando en una casa, viniera la policía, que en ocasiones ocurrió, y nos metieran entre rejas. Una noche, 2 noches, generalmente a veces ocurría esto en viernes, y entonces tienes que esperar hasta el lunes para poder ir delante del juez, para que determine si hay una causa procesal o te deja en libertad. Y generalmente ponían a los creyentes en una celda sin ningún mobiliario, con 3 dedos de agua en el suelo. ¿Para qué? ¿Para que se dieran un baño? No, porque como hay agua no se podían ni siquiera estirar en el suelo para dormir. Esta es la Turquía que nos encontramos entonces. En el año 2015, haciendo un salto abismal, no tanto en el tiempo, sino en las condiciones que cambiaron en el país,
fuimos invitados por el alcalde del distrito donde está nuestra iglesia. Estambul tiene 17 distritos, 20 millones de habitantes, es 2 veces Lima, y nuestro distrito tiene unos 2 millones de habitantes, o sea, es un distrito grande, importante de la ciudad, y el alcalde nos invitó a celebrar la Navidad en la plaza pública, y esto es lo que están viendo. Y todos estos que ven aquí, pues no son creyentes, son musulmanes. Solo hay un creyente, es el único que no mira para adelante, es este de aquí, ¿ven? Ese que está distraído, creyente. Siempre vamos diciendo, no, es que está alucinando. O sea, dice, toda esta gente, ¿de dónde ha salido? Y ven que están así, que parece que estén aplaudiendo, ¿verdad? No están aplaudiendo, están orando, porque el musulmán ora con las palmas abiertas para arriba en señal de estar dispuesto a recibir lo que el Señor le quiera dar. Y ahí al fondo a la derecha ven la mezquita principal y al fondo a la izquierda ese edificio es la jefatura de policía. O sea, aquellos que nos metían entre rejas. Y nosotros ahí delante predicando el Evangelio con una grúa, con una cámara de un canal de televisión. Algo impensable en estos países. Para nosotros. Porque el Señor ya lo sabía de antemano. Próxima diapositiva. También el pastor mencionó que he sido invitado muchas veces a diferentes canales de televisión para dar testimonio de la fe. Hablando a millones. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Turquía. No estamos hablando de un país cristiano, de un país donde los cristianos tienen libertades y donde son bien recibidos en los medios y donde los medios ya, pues, como a veces el locutor se puede sentir cristiano, aunque sea creyente o no sea creyente, pero no le parece algo peligroso para su país. Aquí estamos hablando de que para ellos esto es un peligro. Y aquí estoy con el decano, en este programa, de la Facultad de Estudios Islámicos de la Universidad de Mármara en Estambul. Hablando, debatiendo sobre el Evangelio de Bernabé. ¿Han leído el Evangelio de Bernabé? Porque los musulmanes dicen que el Evangelio, los evangelios que nosotros leemos, han sido cambiados por los curas y han sido falsificados. Porque dicen que el verdadero Evangelio, Jesús anunció que después de él vendría un profeta que se llamaría Mahoma, y eso lo dice en el Evangelio de Bernabé. A ver, en sus evangelios dice Jesús que después de él vendrá un profeta que se llamará Mahoma. ¿Ven cómo está cambiado? Así es como piensa un musulmán. Entonces ahí estábamos discutiendo y a raíz de esto, pues yo soy consciente, tengo constancia de personas que han ido a lo mejor en otras ciudades a una iglesia a interesarse por el Evangelio y también han habido convertidos. ¿Quién me iba a decir? Ahora, ¿quién quizá de aquí a unos años les fuera a decir hoy lo que el Señor a través de su compromiso y sus pasos de fe llegue a poder hacer como milagros impensables, solamente porque hoy abramos nuestro corazón para dar un pequeño paso de fe hacia las misiones, en la medida que el Señor nos muestre. Pero quizá de aquí 10 años o de 15 años puedan comentar, sí, en el año 2024 yo abrí mi corazón y decidí dar un paso. ¿Quién me hubiera dicho entonces las maravillas que el Señor haría? Porque el Señor se goza en la obediencia de los suyos para hacer cosas. A ver, pónganse en la piel de los apóstoles. Una multitud de 5.000 personas. Y el Señor les dice, dadles de comer. Y dicen, pero si solo tenemos, que eran 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces, siempre me hago un lío. Pero vamos, para 5.000 creo que no llegan. Ni para hacer ceviche, ni para hacer bocadillos. Pero, ¿qué ocurrió? No entendían. ¿Cómo con esto? Dadles. Y empezaron a repartir. ¿Y qué ocurrió? Y los apóstoles seguramente dijeron, ¿quién nos iba a decir que por obedecerle un poquito al Señor íbamos a ver algo impensable que en nuestra vida
nos pudiéramos haber siquiera imaginado. Así que esta noche es una noche para que nos digamos, ¿quién me iba a decir? Porque en la decisión que tomemos hoy, el Señor, en su tiempo, en su momento, nos va a mostrar maravillas. Siguiente diapositiva. Todo tiene un precio y todo esto nos ha pasado factura, como he comentado. Me he tenido que ir del país, expulsado por las autoridades, catalogado como una amenaza para la seguridad nacional. Pero aquel bebé de 10 meses que se vino con nosotros a Turquía, aquel otro bebé que nació en Turquía y hoy es doctor en medicina, siguen en el país. Y ambos están pastoreando cada uno una iglesia distinta de las nuestras. Nuestra hija, tenemos una hija también, ella está en Suiza trabajando en su profesión, pero especialmente yo les pido sus oraciones por las familias de nuestros 2 hijos. Ambos están casados, tienen sus familias ahí, están sirviendo al Señor, pero en cualquier momento las autoridades también los pueden expulsar a ellos. Esto sería también un golpe muy difícil para las iglesias allá. Acuérdense de aquel Señor que les dijo, ¿quién nos iba a decir? Señor, bendice a los hijos de quien nos iba a decir, para que se puedan quedar en Turquía y el Señor los prospere. Próxima diapositiva. Bien, hoy les quiero hablar de un versículo tremendo. Bueno, es que todos son tremendos en la Biblia. Yo a veces creo que insultamos a la palabra, yo lo hago mucho, ¿no? Cuando subrayamos un versículo. Porque unos los subrayamos y otros no. Está bien, lo hacemos para acordarnos, para fijarnos, para resaltar algo, pero si el subrayar fuera a darle importancia, estaríamos insultando a la palabra, porque no hay versículos más importantes que otros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense aquí lo que dice, porque es algo revolucionario, que tiene que cambiar nuestra perspectiva del mundo y de la vida. Porque no hay distinción entre judíos y griegos. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. No hay distinción. Ahora, los judíos y los griegos eran las personas más opuestas que uno se puede imaginar. Los judíos, porque fueran practicantes nominales o fueran creyentes convencidos, porque los judíos también eran creyentes, la Biblia fue traducida por los judíos al griego en el 200 a.C., lo que se llama la Septuaginta. Y entonces en el Antiguo Testamento aparece muchas veces la congregación de Israel. En sus Biblias aparece así, ¿verdad? ¿Saben cómo tradujeron la congregación de Israel al griego? La iglesia de Israel. Entonces, en los días de Jesús, la iglesia eran los judíos y eran lo más opuesto. Por ponerles un ejemplo solamente. ¿Hay alguien aquí que vaya al gimnasio? ¿Alguien que vaya a algún gimnasio alguna vez? No, ya veo que aquí el deporte no. Bueno, la palabra, las Olimpiadas, todo eso que nos ha trascendido de los griegos y hoy nos parece tan bonito, lo miramos en la televisión, y la palabra gimnasio en realidad quiere decir ir desnudo. Entonces los griegos, los deportes los hacían desnudos. Eso para un griego era una aberración. Y por otro lado, para los griegos lo que creían los judíos era una aberración. Creían en un solo Dios, pero ¿a quién se le ocurre? Y encima este Dios no tiene escultura, no tiene imagen. ¿A quién se le ocurre? Y además este Dios es santo. Los dioses de los griegos se casaban, se divorciaban, se engañaban, tenían hijos legítimos, ilegítimos. Así eran los dioses de los griegos. Entonces, para ellos estaban locos. Pero para ti, ¿qué dice? Que para el Señor no hay distinción entre unos y otros. Vamos a ver, desglosar un poco en la próxima diapositiva algún detalle sobre esto. Todos tienen rostro, tienen nombre y tienen una historia, cuyo final, el final de esta historia,
en el proyecto de Dios es que lo conozcan. No hay distinción. Por ejemplo, ahí pone en paréntesis Numan Bey, buscador secular. Numan Bey, Numan es un nombre turco, como si ahora dijéramos José, Francisco. Numan y Bey quiere decir señor. Es el señor Numan, solo que en turco se dice al revés, el Numan señor. Y este Numan Bey, en una provincia del interior de Turquía, donde empezamos iglesia, y en el 99 hubo un terremoto, habíamos comprado una casita pequeña, la habíamos acondicionado para ser iglesia, de 2 plantas. En la planta de arriba echamos abajo algunas paredes para crear un salón con capacidad para 50 personas. Y hubo un terremoto, y algunos de los edificios delante de la iglesia cayeron. Y cuando cayeron, de los cascotes, debajo de los cascotes aparecieron los restos del palacio del emperador Diocleciano. ¿Quién fue el emperador Diocleciano? El último emperador que persiguió a la iglesia. Y en un tiempo esa ciudad, que entonces se llamaba Nicomedia, fue elegida por el emperador para ser la capital del Imperio Romano. O sea, nosotros habíamos plantado una iglesita sin saberlo, justo delante del palacio del emperador romano, cuando aquel lugar fue la capital. Además, este emperador, que quiso acabar con los cristianos, mandó erigir una columna con una inscripción. ¿Y saben qué puso en la inscripción? Diocleciano, el emperador que ha borrado el nombre de los cristianos de la faz de la tierra. Nos quería con cariño. Ahora, ¿dónde está Diocleciano? Borrado ahí, enterrado con su palacio en la faz de la tierra, y justo delante en sus narices continúa habiendo una iglesita de turcos alabando al Señor, así que no lo pudo borrar. El Señor tiene sentido del humor a veces. Y lo dice en el Salmo 2, se reirá de los reyes de la tierra. Bueno, pues cuando cayeron los edificios, le explico todo esto para ponerlos en contexto, este señor, que es un señor secular, ¿qué quiere decir secular? Que no es un musulmán practicante, pero es amante de la arqueología, él quiso movilizar al ayuntamiento y a otras ONGs para rescatar el palacio. Pero claro, habían algunas casas que no se habían caído, entonces la gente empezó a pensar, este señor quiere derribar nuestras casas. Empezaron a odiarlo tanto a él como la iglesita que había allá. Así que, ¿qué pasó? Que el señor empezó a venir a la iglesia, nosotros empezamos a ir a sus actividades, invitaba a profesores de la universidad para hablar, etcétera, etcétera. Y de repente el Señor pone en contacto a alguien que no busca con su iglesia. Pero ¿cómo lo puede poner en contacto con su iglesia? Si la iglesia no hubiera estado ahí, ¿cómo lo habría puesto en contacto? Así que el Señor quiere estas historias que yo les explico, no es para entretenerles, es porque el Señor sabe esas historias, conoce al señor Numan por su nombre y quiere que tenga una oportunidad para escuchar el Evangelio, porque no hay distinción para Él. Y es Señor de todos. Fíjense, ¿por qué quisimos construir una iglesia? Entre muchas razones. Yo me fijé, en Turquía hay algunas iglesias muy antiguas, porque Turquía antes de ser musulmana fue cristiana. De hecho, ahí nació la iglesia gentil. Ahí empezó las misiones. ¿Han oído hablar de Efesios? ¿Han oído hablar de Colosas, los colosenses? ¿Han oído hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis? Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Tiátira, Sardis, todas esas. ¿Han oído hablar de... ¿Quién nació en Tarso? Pablo, Saulo. Antioquía. ¿Quién salió de Antioquía para las misiones? ¿Han oído hablar de Bitinia, de Iconio, de Patmos? Todo eso está en Turquía. Nosotros... Cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento a partir de los Hechos de los Apóstoles, el 80% de las cosas que leemos ocurrieron en Turquía. Entonces, allí hay algunas iglesias antiguas. De hecho, hay las iglesias más antiguas de la humanidad. Algunas tienen miles de años y algunos de los monasterios más antiguos. Bueno, yo me fijé que muchos musulmanes entran también en una iglesia para poner una vela, mundikmek. Cuando tienen una petición, dicen, si no cae por el lado de la mezquita,
igual cae por el lado de la iglesia. ¿Quién sabe, no? Por probar. Y entonces van a ir a poner una vela. Y yo pensé, y nosotros no tenemos iglesia para que pongan velas. Así que no construir la iglesia para que pongan velas, pero sí para que vengan a una iglesia. Y entonces esta fue una de las razones. Fíjense, en Turquía está prohibido repartir literatura cristiana por las calles o darle... Bueno, en realidad no está prohibido, pero a la práctica sí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le regalamos una porción de las Escrituras o del Nuevo Testamento a todo aquel que viene a visitarnos. Tenemos la iglesia abierta todos los días de la semana, porque todos los días de la semana viene gente pidiendo por poner una vela o por una petición de oración. Por ejemplo, a veces vienen diciendo que tienen un demonio y que necesitan liberación. ¿Aquí no les entran? Sí, por ahí dicen, si tengo un demonio y necesito... Y sí, como lo sabe, dice, porque fui al imam de la mezquita. El imam de la mezquita es como el párroco de allá. Y él no me pudo apoyar, no me pudo ayudar. Y entonces me dijo, tienes que ir a una iglesia y pedirle al cura que ore por ti. El propio imam de la mezquita. Y digo, pero ¿cómo es eso? ¿No era tu religión la última, la auténtica y la verdadera? ¿Cómo no te puede ayudar? No, dices que me ha dicho el imam que el demonio que tengo es cristiano y solo lo puede sacar un cura. Entonces yo dije, ahora ya entiendo a algunos miembros de la iglesia porque son como son, porque hay demonios cristianos también. No, no digo eso. Pero a raíz de eso, oramos por esas personas y el Señor las libera. O con otras peticiones. Entonces a todo el que viene le regalamos una porción de las Escrituras. En alguna iglesia, en un año, hemos llegado a repartir 30.000 porciones de la palabra o Nuevos Testamentos. ¿Qué significa eso? ¿Que han pasado por la iglesia? ¿Cuánta gente? 30.000 personas. ¿Se dan cuenta? Como las velas pueden cambiar una nación. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de todos. Y a todos les quiere dar una oportunidad. Y, sobre todo, hay algo que al Señor le encanta. De maravilla. Le sorprende. Dios se puede sorprender. ¿Cómo? Si ya lo sabe todo. Sorprenderte, ¿qué quiere decir? Algo que no esperabas, ¿verdad? Cuando ocurre algo que no esperabas, te sorprendes, o para bien o para mal. ¿Cómo Dios se puede sorprender cuando Él lo sabe todo? Pues Jesús dice que se sorprendió con la fe de algunos, ¿verdad? Entonces, Él sobre todo se sorprende, se goza con aquellos que lo invocan. Y cuando habla aquí de los que le invocan, no está hablando de los creyentes, que también lo invocamos. Estaba hablando precisamente de los que no lo conocen. Porque hay muchos que están invocando al Señor. Aunque no sepan que están invocando al Señor, están invocando a algo. El propio Pablo cuando fue a Atenas, ¿qué dijo? He observado que sois muy religiosos en todos y que tenéis aquí un templo dedicado al Dios desconocido. Aquel que invocáis sin conocerlo. El mundo entero está lleno de gente que invoca a Dios sin conocerlo, sin saber que es a Dios a quien invoca, que es a Jesús. Y el Señor, es que le da un gustirrinín cuando la gente invoca al Señor y quiere responderles de alguna manera. ¿Le gustan más las oraciones de los no creyentes? Déjenmelo decir así, le gustan todas, ¿no? Pero le gustan más las oraciones de los no creyentes que las oraciones de los creyentes. Binay Teise, aquí lo ven. ¿Qué quiere decir? Binay es un nombre de señora, como puede ser María Rosa, o Ángeles, o Consolación, Consuelo, etc. Y Teise es un apelativo así cariñoso, como abuelita, ¿no? Como señora mayor. La señora Binay, ya hace unas décadas, era una persona devota musulmana, no conocía nada más, pero que oraba de corazón a Dios. Si es que tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Cornelio no oraba a Dios? ¿Era cristiano? No. Y sin embargo se le apareció un ángel para decirle, tus oraciones y tus limosnas han subido. ¿A cuántos se les apareció un ángel aquí para decirle que sus oraciones han sido contestadas? Ah, amigo.
Quiere decir que Dios le da como más cuidado, más mimo a las oraciones precisamente de los no creyentes. Generalmente se le aparecían los ángeles para decirle a la gente que sus oraciones habían sido contestadas cuando no son creyentes. Cuando ya son creyentes, dice, pues ya tienes la Biblia, ya crees en ella. Ahí tienes todas las respuestas. ¿Para qué te voy a enviar un ángel? Que también se cansan los ángeles, los pobres. No van a estar todo el día subiendo y bajando, como el que sube y baja a un apartamento de piso sin ascensor. Entonces, el Señor tiene un especial cariño por aquellos que no le conocen. Y la señora Binay oraba. Y un día alguien le regaló una Biblia. Ahora, para un musulmán, leer la Biblia es pecado. Aquí creo que hay algunos musulmanes que no la leen mucho. Para un musulmán leer la Biblia es pecado. Entonces, ¿qué hizo la señora? Agarró la Biblia y la escondió en un baúl que tenía con la ropa de invierno ahí debajo de todo. Y se olvidó de la Biblia. Pero ella seguía haciendo sus oraciones de corazón, clamando a Dios, pidiendo por distintas cosas, porque amaba a aquel Dios que conocía hasta donde lo conocía. Cuando llegó el invierno y sacó la ropa de invierno, sin querer abrió la Biblia. No sabía, ya ni se acordaba que estaba ahí. Y se abrió por los Salmos. Y de repente dijo, ¿cómo están las palabras que yo digo en mis oraciones en este libro? ¿Cómo sabe el que escribió este libro las palabras que yo uso en mis oraciones? Además, un libro que fue escrito hace tantos años. Y agarró el libro y empezó a leer y se convirtió. Y empezó a abrir su casa para invitar a otras señoras. Y otras señoras se fueron convirtiendo. Y de repente Jesús empezó a aparecerse en el mundo islámico, ocurre muchas veces, en sueños. ¿A cuántos se les ha aparecido aquí el Señor Jesús en sueños? A miles de musulmanes Jesús se les aparece en sueños. Y yo digo, pues vaya, de los países cristianos generalmente nadie ve a Jesús en sueños. Claro, él está ocupado con los musulmanes apareciéndose en sus sueños. No tiene tiempo para nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese interés? Yo lo que quiero expresarles, ¿cómo hemos llamado a este congreso? El corazón de Dios por el mundo. ¿Dónde está el corazón de Dios? Está en los que no le conocen. ¿Dónde queremos que esté nuestro corazón? ¿Con el corazón de Dios o con el corazón del mundo? Pues si queremos estar con el corazón de Dios, vamos a tener que estar con aquellos que no le conocen. Y así, esta hermana se convirtió, otras personas se convirtieron, porque Él es rico. No solamente que escucha, sino que es extremadamente generoso con aquellos que lo invocan sin saber a quién invocan. Ahora, ¿cómo va a ser Dios rico con esas personas? ¿Cómo fue rico con esta abuelita Binay? Porque hubo alguien que le regaló una Biblia. Si no le hubieran regalado una Biblia, y claro, hoy en día puedes darle por internet un enlace para que encuentre la Biblia, pero bueno, entonces era si no la das a mano. Y generalmente todos estos contactos se tienen que dar cara a cara, mano a mano. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En qué parte de los evangelios les encomendó Jesús a los 12 la gran comisión por primera vez? Mateo 28, sí y no. Primero, no usa la palabra gran comisión, eso es un nombre que le hemos puesto nosotros, pero ya antes habló de la gran comisión y no nos hemos dado cuenta muchas veces. Siguiente diapositiva. Fíjense, cuando Jesús percibió que ya los fariseos y los religiosos estaban haciendo planes para matarlo, se llevó a los 12 de conferencia misionera. Se los llevó a un retiro. ¿A dónde se los llevó? A Cesarea de Filipo. Claro, leemos la Biblia, a veces es difícil saber dónde están las cosas. ¿Dónde ministraba Jesús? En Judea, en Samaria, poquito, y en Galilea, ¿sí o no? En los evangelios. Era el lugar donde vivían los judíos. Y él dijo, no he venido sino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir Mesías?
el Salvador de los judíos. Básicamente en el Antiguo Testamento quería decir esto. Pero de repente Jesús, que sabe que lo van a matar y que quiere preparar a los suyos para el día después, y el día después es cuando empieza lo que hoy conocemos como iglesia, se los lleva de retiro y les da un mensaje sobre la iglesia. Es la primera vez en los evangelios que Jesús habla de iglesia. ¿Y se los lleva a dónde? A Cesarea. ¿Ven ahí la flecha de arriba? Cesarea de Filipo. Es como si para tener este congreso nos hubiéramos ido al país que cae arriba de Perú a la mano derecha, norte y este. ¿Qué país es? A Colombia. El próximo retiro todos a Colombia. ¿Por qué se los llevó al extranjero? Algo les quería comunicar. No es solamente para poder hablar libremente, porque podía hablar libremente en cualquier lugar. Y entonces les habló de, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y todo eso. Y nos hemos pasado 2000 años hablando de si habla del Vaticano, si no habla del Vaticano, si es el Papa o no es el Papa. Bueno, a ver, en español cuando decimos este o esta, estamos casi señalando con el dedo, ¿verdad? Porque lo tenemos enfrente. Si dijéramos esa, aquella o una, podríamos hablar de algo que no está ahí o que es simbólico. Pero si yo digo esta silla, estoy hablando de algo concreto. Y Jesús precisamente se encontraba en un lugar que está ahí en Cesarea de Filipo, en los altos del Golán, que son unas montañas que hay ahí al norte. Ahí es donde están las fuentes del río Jordán, que luego alimentan el mar de Galilea y el mar Muerto. Y les dijo esta roca, y luego les habló de las puertas del Hades, porque ahí había una gruta muy grande. Ven esa gruta ahí, es muy grande, porque ven estos puntitos de aquí, son gente. ¿Saben cómo se llamaba esta gruta? Las puertas del Hades. Entonces Jesús estaba hablando de un sitio concreto, esta roca. ¿Y qué quiere decir esta roca? Pasemos a la siguiente diapositiva. Miren, si Jesús, a ver, de lo que dijo de la iglesia, pocas cosas podemos saber. Por ejemplo, ¿qué dijo de la iglesia? ¿Que tiene que tener púlpito o que no tiene que tener? ¿Qué dijo? Nada. ¿Tiene que tener bautisterio o no tiene que tener bautisterio? No dijo nada. ¿Sillas o bancos? No dijo nada. Porque todo eso puede formar parte de la iglesia, pero no es lo que define por encima de todas las cosas lo que es la iglesia. ¿Qué dijo de la iglesia? Que le daría autoridad para atar y para desatar, que arremetería contra las puertas del Hades, del lugar de los muertos, dijo eso, pero con su acción y mostrando esa roca, dijo esa roca, no dijo la de Jerusalén. Porque lo que no quería es que la iglesia fuera una continuación del templo de piedra. La iglesia es un templo, pero formado con piedras vivas. ¿Qué ocurre con las piedras vivas? Tú imagínate que quisieras construir una casa usando conejos por ladrillos, poniendo los conejos encima uno de otro. ¿Cuánto duraría esa casa? Porque son vivos, seres vivos. Entonces lo que Jesús nos está queriendo decir es que no quiere más templos de piedra. No son estas paredes los que son la iglesia. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Y por qué son vivas? Para que puedan esparcirse por el mundo. Y por eso, para explicarles lo que ha de ser la iglesia, se los llevó al extranjero y no a Jerusalén, donde estaba el templo que es conocido como el templo de la roca. Porque está sobre una roca. Y no podía haber dicho allá. Jesús no hace las cosas porque sí. No es porque se acabaron los billetes de autobús para ir a Jerusalén y le salían más baratos los billetes para ir a Cesarea de Filipos. Es que él tenía un motivo, un propósito, algo que quería comunicar. Pasemos a la siguiente. Además, en los tiempos de Jesús, tapando la boca de la gruta, había un templo, ese templo reconstruido por los ilustradores ahí, dedicado al dios Pan, que es ese dios que se representa medio hombre, medio cabrito, con esos cuernos, esas pezuñas, y que toca una flauta andina. ¿Ven que toca una flauta andina?
A ver si es que viene de por estas tierras el dios Pan. Bueno, cuando el dios Pan tocaba la flauta, producía pánico. De ahí viene nuestra palabra. El pánico es el resultado de que el dios Pan toque la flauta. O sea, les llevaba a un lugar, primero, en el extranjero. Segundo, era una zona de paganismo exacerbado y de una corrupción repugnante para un judío. Los apóstoles ahí decían, ¿pero para qué? Es como que nos lleváramos para hacer una conferencia a un casino de Las Vegas. Bueno, no hace falta que vayan porque ya he visto que hay casinos por todos lados. La próxima conferencia de la iglesia la hacemos en un casino. ¿Qué dirían? El pastor se ha desviado de la buena senda. ¿Verdad? Pues Jesús es como si se hubiera llevado, y los creyentes que saben que todo eso está mal, y encima ahí pues sirviera brandy a todos y entonces empezar a jugar a la roulette. Jesús no hizo todo eso, pero se los llevó a un contexto en el que los apóstoles se sentían lo más incómodo que uno se pudiera sentir. Y dice, es sobre esta roca, es sobre estos sitios donde yo... Porque ¿dónde están los muertos en el espíritu? Y entonces dice, ahora no vayan a derribar las puertas de los casinos diciendo que vino un pastor de España, porque entonces seré terrorista en Turquía y en Perú. A ver, no liemos la cosa, ¿no? Pero, ¿me entienden lo que quiero decir? Él quiere que como iglesia enfrentemos nuestros miedos, vayamos a los lugares que más nos asustan. Es lo que le estaba diciendo. Si queréis ser iglesia, si algo ha de definir iglesia, hay muchas cosas que pueden definir lo que es una iglesia. Pues que tenga una congregación, que tenga pastores, que se predique la palabra, que sea buena doctrina. Pero, por sobre todo, si algo dijo Jesús de aquello que debe definir una iglesia y que no puede faltar el púlpito. Si el púlpito desapareciera, ¿dejaría esto de ser una iglesia? Pero si hay algo que no puede faltar es que la iglesia ha de ir al extranjero, ha de enfrentar sus miedos, ha de ir a los lugares difíciles, donde no va a ser bien recibida, o sea, nosotros. Ha de estar dispuesto a pagar un precio. Ha de ser consciente de que ahora somos piedras vivas precisamente para que vayamos a esos lugares. No solamente quedarnos en el templo bajo las alas. El Antiguo Testamento habla mucho, ¿no?, de estar bajo las alas del Señor. Qué bonito. Qué bonito. Pero el Señor nos ha dado alas para que echemos el vuelo, para que abandonemos el nido. Entonces, lo que Él está queriendo decirle a su iglesia es que la iglesia tiene que movilizarse. Ha de ser peregrina en este mundo. Ha de ser una iglesia en el camino. No quiere decir que vamos a cerrar aquí el templo y ya no vamos a venir más, no. Pero que todos nuestros esfuerzos han de estar orientados para llegar a esas personas. Vamos a saltar 3 diapositivas, por favor. Los hermanos, la siguiente y la siguiente. Ahí. Fíjense, los evangelios que nos narran el ministerio de Jesús antes de la cruz, y antes de la cruz era un ministerio hacia el pueblo de Israel, dan un especial interés a los encuentros de Jesús con gente de otras religiones. Y en los 4 evangelios hay 7 casos. El número 7 es muy significativo. Generalmente el 7 habla de la obra completa de Dios o de la obra que Dios quiere completar. Ahora, ¿por qué son 7? ¿Es casualidad? Se pusieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí se fueron a una oficina a contar a ver si todos los casos sumaban 7 o no. No creo. Yo creo que es algo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Jesús dedicó sus mejores palabras a gente que era de otra religión. Tenemos al centurión romano, al endemoniado gadareno, a la mujer cananea, al sordo de Decápolis, a los samaritanos o la samaritana,
el 10º leproso, que también era samaritano, y los griegos, que fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué? A ver, para el centurión, para la mujer sirio-fenicia, dijo, a la verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Lo dijo esta gente, que eran paganos. No les dijo, mira, deja tus dioses, date cuenta de que estás sirviendo a Satanás, aunque todo eso es real, indirectamente, sin ellos ser conscientes. Haz una profesión de fe, ven a clases de discipulado y luego hablaremos. No, sin mediar palabra, dice, a la verdad que no he hallado tanta fe en Israel. ¿Por qué el Señor tiene palabras de elogio, admiración hacia los no creyentes? ¿Porque quiere que se queden así? No, porque estaban acudiendo al Señor. Si estaban haciendo algo era acudir al Señor. El romano dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. A la verdad que no ha hallado tanta fe. A la mujer cananea el Señor la insultó. Jesús también insultaba. Ah, dirán, a este pastor no le invitamos más. Porque le dijo, no es digno tomar el pan de los hijos y darlo a los... Ahí lo hemos traducido perritos, que suena más bonito, ¿no? Pero en aquella época llamar a alguien perro era una de las cosas peores que se podía decir. Claro que Jesús no la estaba diciendo individualmente a la mujer, sino que estaba recogiendo un dicho común entre los judíos, que los gentiles eran perros. ¿Y qué dice la mujer? Pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. A la verdad que no he hallado tanta fe en el pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor? Fíjense, en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 67, dice algo muy interesante. Dice, a los eunucos que creen en mi pacto y a los extranjeros les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Fíjense otra vez. ¿Ustedes son hijos e hijas? Pues Dios para los extranjeros tiene un nombre mejor. ¿Por qué? Yo lo explico así. Imagínense que están ante un incendio y hay un bombero ahí con la manguera intentando apagar el incendio. Y usted o yo estamos al lado del bombero, ya, pues no, bien tranquilos, no estamos en el incendio, con nuestro móvil ahí sacando selfies. Ahora lo hacemos, ¿no? Como en una... Teníamos, abro un paréntesis, un pastor en una iglesia nuestra y en el interior de Turquía, y también hay una iglesia africana. Y entonces se murió uno de los hermanos africanos y le pidieron al pastor que fuera ahí a oficiar el funeral, ¿no? Y el pastor turco estaba horrorizado porque dice que todos pasaban a darle sus respetos al muerto con el féretro abierto, ¿no? Y todos se hacían un selfies. Aquí también se hacen un selfies con el muerto, pues le sonaba, al hombre estaba escandalizado. Bueno, entonces, imagínense que están al lado del bombero y en el incendio, en una ventana, sale una persona con un humo negro, unas llamas que están por ahí pidiendo socorro. ¿Por quién se preocupa más el bombero? ¿Por el que tiene al lado haciéndose un selfies o por el que está en el incendio? Por eso Dios, nosotros ya estamos salvos. Estamos ahí fuera contemplando. ¿Y Dios de quién va a estar preocupado si no es de ellos? Pero también se preocupa de nosotros porque nos dice, oye, ven, ayúdame con la manguera. Ah, fíjense, el Señor nos otorga el privilegio de participar con Él de la obra más gloriosa que pueda existir. Salvar a los que están en los incendios. Y por eso encontramos toda esta énfasis. La parábola del buen samaritano. Es que le chirriaban los oídos a los judíos cuando escuchaban eso, porque un samaritano era una persona muy incómoda para los judíos.
No se podían ver. Habían insultos los unos para los otros. La propia mujer samaritana, cuando Jesús le habla, dice, pero tú cómo me hablas, si los judíos no hablan a los samaritanos. Se queda extrañada. ¿Por qué ese interés? Vienen 10 leprosos, 9 son israelitas, dice, id y presentad al sacerdote, y por el camino son sanados. Y los israelitas dicen, pues claro, es que Dios tiene que sanar. Nada más faltaría que no lo hiciera. Pero hay uno que es samaritano y dice, yo no soy digno de esto, y vuelve a darle las gracias. Y dice, no ha vuelto ningún otro sino este samaritano. Cuando el Evangelio recoge estos episodios, está dando un mensaje muy fuerte a la iglesia de Israel, diciendo, os habéis acomodado pensando que tenéis todos los derechos de ser los mimados de Dios. Y sí, claro, el que os toca a vosotros toca a la niña de mis ojos, pero tened en cuenta que mis ojos están mirando sobre todo a los campos, están mirando a los perdidos, están oteando el horizonte para ver a quién yo puedo salvar. Y si vosotros habéis dejado de elevar vuestros ojos, yo no voy a perder el tiempo con vosotros. Y me voy a ir a los perdidos. Es el mensaje que está dando ahí. La parábola del buen musulmán, si dijera, diríamos, no, no queda bien. Pues era algo así como les sonaba a los judíos cuando Jesús hablaba de una parábola de un buen samaritano. A ver, nos hemos acostumbrado tanto. En turco hay un dicho, ¿no? Cuando algo ya se repite mucho y uno se acostumbra, dice, esta palabra ya parece un chicle, le dicen chicle, como de mascar en la boca. ¿Qué ocurre con un chicle? Que cuanto más lo masticas, sabe mejor. ¿Qué pasa? Que pierde el sabor. Entonces ya hay muchas cosas en la palabra que le hemos perdido el sabor de tanto masticarlo. Pero lo hemos de recuperar, hemos de darnos cuenta los énfasis, la importancia que el Señor le daba. ¿Por qué? Porque para Él no hay distinción de personas. Vemos cómo ese versículo sí es digno de subrayar. No hay distinción de personas y Él es Señor de todos y rico para con todos los que le invocan. Si ese es el corazón de Dios, ese tiene que ser nuestro corazón. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Pasemos esta también, por favor. Jesús quiere entrar en las casas. ¿Cómo vamos a entrar en las casas de los mongoles para hablarles del Evangelio? ¿Qué es más fácil? ¿Que vayamos nosotros a la casa o que venga la casa a nosotros? Fíjense, a la casa del centurión. Y eso era un escándalo. Que un judío entrara en la casa de un gentil. Pedro lo dice cuando tiene que ir a casa de Cornelio y regresa a explicar a los judíos todo contento. Mira lo que ha hecho Dios. ¿Qué le dicen los hermanos judíos? Pero ¿cómo has entrado en casa de un gentil? Y Pedro dice, sí, ¿sabéis cuán mundano, no, inmundo es para un judío entrar en casa de un gentil? Pero Dios me ha mostrado que no llamé a nadie inmundo. Pero Jesús estaba dispuesto a ir. Jesús, cuando envía a los suyos, le dice, cuando entréis en la casa, porque es lo que quiere, evidentemente no entraremos por la chimenea, ¿no? Como el lobo feroz, pero hablaremos con las personas y querremos, y nos invitarán a sus casas y les hablaremos del Evangelio, pero no va a ser la casa que venga a nosotros, tenemos que ir a la casa. Pedro tiene que ir a la casa del centurión. Ananías, se le aparece un ángel y le dice, mira, hay un tal Saulo, que está en casa de no sé quién, lo mira en el pasaje, y ora, ves a casa de este señor. Y Ananías dice, pero ¿yo por qué voy a casa de este señor? Si este señor es un perseguidor de la iglesia. Imagínense que en el comunismo, en el tiempo del comunismo, cuando perseguían a los cristianos, se te aparezca un ángel y te diga, ves a la jefatura de policía y diles a aquellos que están ahí que eres un cristiano. ¿Qué le iba a pasar a ese señor? Que lo metían en la cárcel cuando menos
si no lo torturaban. Y Ananías era como que le pidiera eso. Y Ananías es muy consciente, tonto no es. Y le dice al Señor, mira que... Pero Ananías, ¿qué hace? Dice, yo no me meto en esos líos. No, ¿qué hace Ananías? Va sin tener más información, nada más dice que ora. Muy bien, que siga orando. ¿A mí qué me explicas? Entonces se mete en la boca del lobo, mentalmente, humanamente pensando. ¿Qué ocurre? Que pensamos en las misiones y en esos países y decimos, ¿para qué nos vamos a meter en la boca del lobo? Bueno, si el Señor nos llama a ir allá, aquí hay alguien más grande que el lobo. Es el Señor. Y por eso le dijo a sus discípulos cuando se les llevó de retiro a Colombia, ¿quién soy yo? Porque lo importante es que cuando vamos a un sitio que no habrá iglesia, ni culto, ni música, ni Biblia, ni libros cristianos, ni programas en televisión, lo único que irá con nosotros, ¿quién es? El Señor. Es muy importante que sepamos quién es Él. Y por eso les preguntó. No es que les estaba haciendo un test. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él quiere que vayamos a esos lugares no teniendo toda la información, obedeciéndole para ver grandes obras y que de aquí a unos años digamos, ¿quién me hubiera dicho el día que salí en obediencia para meterme en la boca del lobo que Dios usaría esto para manifestar su gloria en los lugares más difíciles del mundo? Porque Dios no hace acepción de personas, es el Señor de todos y es generoso, rico para con todos los que le invocan. Ustedes son la riqueza que el Señor quiere compartir con todos aquellos que le invocan, llegando y hablando del Evangelio. Próxima y última diapositiva. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a incomodarnos, desarraigarnos para llegar nosotros con el Evangelio o hacer que otros lleguen con el Evangelio a los rincones más remotos de los 7 continentes? Así, para que estas personas que llegan inviten a los que no conocen al Señor a invocar su nombre, a invocarlo con todas las letras. Jesús les dijo, muy religiosos, al Dios desconocido, ese a quien vosotros adoráis sin conocerlo, es Jesús a quien Dios ha levantado de los muertos. Les dio el nombre para que ellos lo pudieran invocar de corazón. ¿Estamos dispuestos? Todos, en la iglesia no hay misioneros y luego hay miembros, todos somos misioneros. Este es un chip que hemos de cambiar en nuestra percepción de la iglesia. No existen iglesias donde unos son misioneros, la iglesia es misionera. Ahora, dentro de... Aquí, ¿cuántas personas hay? Yo qué sé, 300. Aquí hay 300 misioneros. Unos son misioneros de los que van y otros son misioneros de los que apoyan. Pero todos somos de los que acompañan, de los que facilitan, de los que hacen posible el viaje de los que van y cubren sus necesidades espirituales y materiales. Te estás cubriendo tus propias necesidades espirituales y materiales. El Señor, Pablo dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo viste. Hermanos, hermanas, si no cubrís las necesidades de vuestros misioneros, estáis descuidando vuestro cuerpo. Sois como los griegos que hacían gimnasia desnudos. ¿Queréis que vuestros misioneros hagan gimnasia desnudos por ahí? Yo sé que no lo hacéis así. Pero algo hemos de cambiar ahí. No son que les damos a ellos para sus necesidades. Es que estamos cubriendo las necesidades de nuestro cuerpo porque yo soy misionero. ¿Verdad? No me he ido, estoy aquí, sigo en mi trabajo, en mi casa, con mis quehaceres, pero yo soy el misionero junto con esos hermanos y esas hermanas. Ese es el corazón de Jesús, esa es la mente de Jesús. Y a veces hemos de
tomar un chicle nuevo porque aquel ya ha perdido el sabor. Leer las Escrituras con una nueva capacidad de entender la mente de Dios, de descubrir aquello que realmente motiva su corazón. Nos podemos poner en pie y tener una oración para concluir. Señor, te damos gracias por aquellos que un día dejaron todas sus comodidades para llegar hasta nuestras tierras y compartir el Evangelio. Quizá generaciones atrás, pero nosotros somos el fruto de su obediencia. Y hoy, seguramente ya no están entre nosotros, pero si pueden ver el fruto de la aflicción de sus almas, tras décadas, seguro que están diciendo, ¿quién me hubiera dicho? Tú nos lo dices, Señor, de antemano. En realidad hablas muy claramente en tu palabra, pero hay a veces como filtros que nos impiden ver. Señor, quita la venda de nuestros ojos, ayúdanos a ver a plena luz, con la cara descubierta. Señor, ayúdanos a invertir el resto de nuestras vidas, si no lo estamos haciendo ya, en lo único que vale la pena en tu misión, que empieza en Jerusalén, en Judea, en Samaria y va hasta lo último de la tierra. Señor, hoy nos has dicho que cada uno de los que estamos aquí, somos misioneros. Quizá no lo veía así, pero sabemos que tú lo ves así. Ayúdanos a partir de ahora a aceptar la forma en que tú nos miras, la mente de Cristo, los ojos de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Te doy gracias por estas iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, con este énfasis poco habitual en el mundo en general creyente, de dar este espacio a las misiones. Pero Señor, bendice todos los proyectos, levanta más candidatos para salir, mueve a tu pueblo con generosidad en sus oraciones y en sus aportaciones. Sé glorificado. Tú eres generoso con todos aquellos que te invocan sin conocerte. Enséñanos a ser generosos nosotros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la Iglesia dice, amén y amén. Que el Señor me los bendiga.